Agua de Mar, Salud y Vida. Hoy un programa muy especial, este es el segundo video que estamos haciendo. Primer evento del día de hoy, que es sábado 23 de abril de 2022. Tuvimos toda una ponencia magnífica del doctor Wilmer Soler, que quienes no lo vieron ya tienen que ir al enlace del video anterior. Y lo que decidimos es crear este segundo video exclusivo para sus preguntas, pero todas las que ustedes tienen, es importante que las hagan. Y ¿saben qué? Quiero decirles que les voy a contar, y especialmente le voy a contar al profesor, al doctor, que en estos años yo había grabado varios videos con él. Cuando con su familia me alojaron gentil y generosamente en su casa en Medellín, cuando estuve haciendo mi investigación en campo por allá en el 2016, hicimos 3 grabaciones de videos. Y anteriormente yo le había hecho una por videollamada cuando recién empezamos la comunidad internacional de promotores del agua de mar. Todo casero, todo, ustedes ya saben lo que hago yo, ¿no? De hecho, esos 3 videos que tuve que hacer con el doctor en su casa era porque yo grababa solo con un teléfono que no tenía memoria, entonces no podía hacer videos largos. Y bueno, y en estos años, ¿qué ha pasado? Que muchísimos comentarios debajo de los videos, pero de detractores, de gente muy enojada con él. Entonces yo lo que digo, espero que ahora, si hay alguno que tenga algo para decirle, se lo diga en este momento, que es el momento correcto, porque nunca conviene decir las cosas por detrás de nadie, ¿no? Así que bueno, vamos a estar leyendo, yo le voy a estar leyendo sus preguntas y él generosamente va a estar dando las respuestas. Así que bueno, en principio, Wilmer, ¿estamos listos? Doctor, ¿estamos Sí, listos? listos. Para el desafío. Bien, acá tengo, no me acuerdo las primeras, así que por favor vuelvan a copiarlas del programa anterior. Acá voy a leer esta que me dejó, la primera que dejó en el programa de hoy. Vamos a ver. Luis Gustavo Dignani, buenas tardes. Habiendo tantas variaciones respecto a la hemoglobina, según lo comentaron en la exposición anterior, ¿se recomienda beber el agua de mar en caso de leucemia? Sí, pues lo digo principalmente por la experiencia acá en Medellín, de pacientes que con leucemia mejoraron su calidad de vida y con respecto a la ingesta del agua de mar, fue maravilloso el resultado. No podemos decir pues que se hayan curado, pero que contribuyó mucho a su sensación de bienestar. Como cualquier persona que ingiere el agua de mar, siente una sensación de vitalidad en poco tiempo, en pocos días, 1 o 2 semanas, por todo lo que hemos dicho, el agua, toda la energía que hay ahí almacenada, todos los minerales. Eh, de tal manera que el resultado fue muy favorable. O sea, ellos sintieron mejor calidad de vida, mayor sensación de energía, o sea que los resultados muy positivos. Desde el punto de vista fisiológico y bioquímico, pues lo único que podemos hacer es especular, porque lo que yo podría decir en ese terreno es que el agua de mar, en el caso de estas células cancerosas, el agua de mar las puede destruir más fácilmente. Tal como lo vimos en los estudios in vitro, el agua de mar tiene un efecto sobre la hemólisis, sobre la ósmosis, de tal forma que puede células que están envejecidas o células dañadas por el cáncer o cualquier otro problema, pueden sucumbir más fácilmente que las células normales. La doctora, dice Julio Eduardo Flores, la doctora Teresa Hilari, como el doctor Ángel Gracia, nos dicen que por ósmosis las bacterias de origen terrestres mueren en contacto con el agua de mar. Decir que esto es un cuento no es respetuoso. Yo digo que no es respetuoso decir lo que ellos están diciendo, porque ellos nunca han mostrado alguna evidencia científica de esa situación que ellos plantean.
Me parece que falta responsabilidad con eso. Y eso es algo que se conoce muy bien desde el punto de vista fisiológico, de que las bacterias, de hecho, ¿me están escuchando? Cuando uno toma una muestra de agua de mar de la orilla, obviamente ahí hay microorganismos. Repito, hay que tener más responsabilidad con las afirmaciones. Y obviamente lo mínimo, lo que uno debe pedir en esos casos de esas afirmaciones que hace la doctora Teresa y el doctor Gracia es dónde están las pruebas científicas. Yo, como lo dije en una reunión pasada, acompañé a la doctora Teresa en Nicaragua a recoger el resultado de unas muestras de agua de mar que ella recogió de la orilla y llevó al laboratorio de salud pública en Managua. Y los resultados arrojaban contaminación microbiológica, coliformes y otros microorganismos. ¿Ya? Entonces, no es cierto, yo los reté a ellos a una discusión sobre este tema, discusión que nunca se pudo hacer. Yo lo que les acabé de mostrar aquí en la presentación de los resultados de uno de los estudios de las 30 muestras que recogimos de la costa caribe colombiana, se indica claramente que de esas 30 muestras, 15 presentaban contaminación microbiológica, no solamente con bacterias terrestres, sino con bacterias marinas, algunas de las cuales, como las Vibrio, pueden ser de riesgo para la salud humana, ¿ya? Y son bacterias que viven normalmente ahí. Pero vimos que al cabo de meses, de 5 meses, aún persistían microorganismos terrestres y marinos en esas muestras de agua de mar. O sea, fueron sometidas a cuarentena y aún así, en 5 de las 15 persistían la contaminación microbiológica. Entonces, esa idea de que la ósmosis destruye los microorganismos terrestres de forma inmediata no es cierta. Y yo reto a las personas que siguen creyendo en eso, que muestren los resultados, que muestren los estudios de eso que están diciendo. No hay ningún estudio. Sé que no lo hay, no los tienen. Entonces la responsabilidad es justamente el afirmar algo, pero que debe estar sustentado. Si me permite un breve paréntesis, Sí, cuando usted me dijo eso la primera vez, que fue cuando estábamos en su casa, que yo le dije, si usted me permite, yo voy a grabar esto porque no puedo, para mí fue un shock, porque yo venía repitiendo esto, digamos, del doctor Ángel Gracia, de todos los antecesores. Y fue algo muy fuerte, muy difícil para mí aceptarlo. Y hasta el día de hoy todavía me cuesta, porque nosotros venimos como repitiendo ese conocimiento que aprendimos sobre el agua de mar. sí. Entonces, en este caso, por ahí es bueno volverlo a explicar, si usted es tan amable, o sea, cómo cambiamos este concepto, los que andamos enseñando que podemos utilizar el agua del mar, de recolectarla de la playa, ¿cómo lo podríamos entender mejor sin que se nos transforme en un shock? Que fue lo que a mí me pasó, ¿no? Bueno, hay digamos un ejemplo práctico. Ustedes saben que en Europa es muy común utilizar banderas de colores verde, naranja, rojo en las playas turísticas. Cuando se detecta que los niveles de contaminación microbiológica de bacterias terrestres sobre todo suben de ciertas cifras, bandera roja. Cuando suben moderadamente, bandera naranja. Y cuando la presencia es, digamos, presencia leve, entonces bandera verde. Quiere decir que se permite los baños, se permite el turismo ahí, en esas playas, ¿ya? De tal manera que eso es un hecho práctico que todos conocemos. No es cierto entonces que llegue un microorganismo terrestre ahí y desaparezca inmediatamente. No habría necesidad de utilizar estos estados de alerta, ¿ya? Y en segundo lugar, quiero explicar el aspecto, digamos, lo fisiológico de la ósmosis. Las bacterias tienen unos dispositivos de adaptación muy elevados, muy elevados. Recordemos que estamos hablando de microorganismos que son más viejos que el ser humano. Estamos hablando que los primeros vestigios de microorganismos, de bacterias, datan de 3.800 millones de años, ¿ya? De tal manera que son organismos que se adaptan fácilmente.
tienen dispositivos para resistir el choque osmótico, ¿de acuerdo? Entonces no es cierto que estos organismos desaparezcan. Y hay un ensayo muy fácil que se podría hacer, que es el que nosotros hicimos. Tomen muestras de agua de mar, que yo les mostré resultados, hagan el análisis al comienzo y déjenlas almacenadas ahí por un mes, luego 2 meses o 3 meses, y vuelvan a analizar, manden a un laboratorio para hacer los análisis. Si dudan de eso, entonces les recomiendo que hagan esas pruebas, que no son muy costosas, no son costosas y perfectamente nos pueden despejar esa duda. Yo le pregunto al doctor Ángel Gracia y a la doctora María Teresa, ellos hicieron las pruebas, no las han hecho, siguen afirmando eso, pero sin ningún fundamento científico. Otra pregunta. ¿El agua de mar se puede utilizar para hipotiroidismo y enfermedad de Addison? La dice Vic Corona. Hipotiroidismo y enfermedad de Addison. Bueno, no conozco casos pues que hayan sido tratados de estos casos con el agua de mar, pero sí que personas, sí me he enterado de algunos médicos que me han comentado sobre este tipo de tratamiento, pero no los conozco en detalle, la verdad. El asunto es que el yodo que hay en el agua de mar es un yodo orgánico, aunque las cifras son del orden de microgramos, supremamente bajas, y obviamente no cumplen con los requerimientos diarios de yodo para una alimentación balanceada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el yodo está en forma orgánica, que no es lo mismo que el yoduro de sodio que se utiliza en la sal de cocina. Y obviamente esa forma orgánica va a tener un efecto biológico mucho más importante de lo que lo puede tener la sal, la forma química, yoduro de sodio. Entonces, indudablemente que puede haber un beneficio en estos pacientes. Bien, gracias. Acá dice Yubis, buenas tardes Gisela, mi pregunta es para un paciente que tiene mucho dolor y la barriga dura, le di agua de mar un vaso en la mañana y un vaso en la tarde, ya lleva 3 días bebiendo y la barriga la tiene más reducida y se siente mejor. Un vaso en la mañana y otro vaso en la noche. Sí. Bueno, yo con este tema de la dosis también tengo una postura muy clara. Ya los estudios, y pido disculpas de pronto por excederme pues en esa información científica, en todos esos datos, todas esas tablas, gráficas, en fin, que sé que no es sencillo pues de que eso le llegue a todo el mundo, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo y yo creo que lo esencial queda. Y lo que queda de todo esto, ¿qué es? Mire, una dosis de 2 vasos diarios, que equivaldría más o menos a medio litro de agua de mar al día, que es lo que recomienda la doctora María Teresa y el doctor Ángel Gracia y la Fundación Aquamaris, es contraproducente. Se pueden lograr los mismos resultados de manera inmediata con dosis más bajas. Inclusive, ustedes vieron cómo personas que llevaban alrededor de 3 años con una ingesta de menos de 200 mililitros al día, ya se empiezan a producir problemas hematológicos. Entonces yo lo que recomiendo es que en tratamientos médicos donde se pueda utilizar, donde sea necesario utilizar dosis más altas, un eczema, una dermatitis, una psoriasis, por ejemplo, pero ya debe ser con manejo médico, ¿sí? Donde se haga chequeo de la presión arterial, el funcionamiento de la actividad renal y sobre todo la parte hematológica. ¿Ya? Esto es muy importante. Quintón, les comento lo siguiente, porque es que en todo esto el gran sacrificado ha sido el legado de Quintón. Hay una traición a ese legado con estas propuestas que son salidas de tono, ¿sí? Quintón lo que llegó a emplear en un paciente diariamente no pasaba de 200 mililitros al día. No pasaba de 200 mililitros al día, diluida como plasma de Quintón e inyectada de forma subcutánea. Eso fue lo máximo que utilizaron, por debajo de 200 mililitros al día, pero solamente durante 3 o 4 meses, no más. Si el tratamiento no era suficiente, descansaban un mes
y retomaba el tratamiento por otro periodo de 3 o 4 meses. Y de esa manera fue el trabajo de Quintón y pare de contar. Pero acá estamos hablando de recomendar una ingesta o un consumo de agua de mar diariamente por tiempo indefinido, porque no se habla de un tiempo determinado y se habla de una dosis de 500 mililitros al día. Eso es una exageración y es un peligro. Bueno, atención a todo, porque esto que está diciendo el doctor, o sea, yo los entiendo, ¿eh? Porque imagínense que se lo escuché la primera vez en el 2015, o sea que vengo haciendo todo este proceso, y bueno, y es todo un tema. ¿Por qué, doctor? Porque hay muchos testimonios, que es lo que la gente dice, ¿no? Hay testimonios de bienestar. De hecho, yo me decidí a grabarlos porque no podía tener esto para mí sola guardados. Y dije, bueno, vamos a grabarlo porque si esta es tu experiencia, pues vamos a documentarla, ¿no? Aunque sea así en forma casera. Y sí hay casos, como la gente sigue muchísimo esta posología, ¿no? De los 500 ml, y además de preparar las comidas y todo con agua de mar, y casos de gente que ha reportado que se ha curado un cáncer tomando 1 litro de agua de mar. Ahora, mi tema, ¿cuál es? El mío, desde esta investigación casera que hago. A mí me encantaría saber, digamos, que de hecho a algunos les escribí, en el tiempo cómo están. En el tiempo, pasado el tiempo, volver a hacer un video. Y no lo Claro, he logrado con todos, lamentablemente. sí, Entonces, este es uno de los temas, que por un lado está la investigación científica, toda su explicación científica y académica, y por el otro lado todas estas experiencias que la gente va haciendo, que son miles. Yo solo claro. tengo una parte grabados, ¿no? Entonces, esto es todo un tema interesantísimo, ¿no? Que lo hablábamos la otra vez en la reunión que generó Miguel Celades. Acá hay Sí. otra pregunta que viene a No, tono con pero lo... Griselda, yo quiero añadir algo. En el libro, justamente en el último capítulo, hay casos clínicos. Ustedes van a ver ahí que casi la totalidad de esos casos clínicos, eso está escrito por los propios médicos de sus pacientes, son tratados con dosis de 1 onza al día, alrededor de 1 onza al día. Hay otros casos que han trabajado con dosis más altas, 100, 200 mililitros, pero por tiempos muy limitados. Y los resultados que se obtienen son igual de importantes con una dosis pequeña. Inclusive hay un caso de un paciente renal que se benefició con una dosis homeopática. ¿Cuánto? 3 gotas de agua de mar al día durante 2 meses y mejoró su funcionamiento renal. 3 gotas. Justamente ¿por qué? Porque hay que entender que es la información que hay en el agua de mar, no es tanto la parte química. Hombre, si lo importante fuera la parte química, pues vaya y venga, 1, 2 o 3 litros, lo que sea, medio litro. Pero no, no es eso. Es la información, es la parte física, la biofísica de lo que se ha investigado en el agua y en el agua de mar propiamente, la información. ¿Ah? Entonces, se puede trabajar los mismos problemas con iguales resultados como están descritos en el libro, con dosis pequeñas, sin el riesgo de los efectos adversos del agua de mar, porque tiene efectos adversos, como hay personas que no toleran el agua de mar, ¿sí? Y en esas personas hay que hacer un trabajo de desensibilización, empezando con gotas e ir aumentando poco a poco. No todo el mundo tolera el agua de mar, así sea bien tratada. María Martínez, buenas tardes, doctor Wilmer, gracias por compartir su maravillosa investigación. ¿Cuál es su opinión acerca de las inyecciones de agua de mar intramuscular e intravenosa? Miren, en animales, los resultados que se están dando aquí en Colombia, sobre todo en caballos y en ganado vacuno, son resultados, digamos, espectaculares. Esa es la palabra. Animales que son literalmente resucitados, están en sus últimas y se recuperan, igual que hizo Quintón con los niños que estaban ya moribundos y al inyectar el agua de mar por vía subcutánea, en cuestión de horas revive. Eso también lo estamos viendo acá en Colombia. El asunto es la parte, digamos, de bioseguridad y la parte legal. Es complicado.
porque también sé de casos aquí en Medellín de complicaciones médicas por las inyecciones con agua de mar, sobre todo agua de mar que no ha sido sometida a ningún tratamiento. Los riesgos son altísimos, ¿ya? Son altos. Ahora, ¿es absolutamente necesario? No, no, no lo es. No es absolutamente necesario el utilizar esas inyecciones, estrictamente hablando. Está la vía respiratoria, las nebulizaciones con agua de mar. El agua de mar entra directamente a la circulación sanguínea y de forma muy rápida. De ahí entonces que yo recomiendo mucho en casos, digamos, de personas muy críticas, pues utilizar las nebulizaciones. O si es un problema metabólico, hepático, los enemas. 10 centímetros de agua de mar hipertónica antes de acostarse y por vía rectal. Eso va por la vía porta hepática directamente al hígado, ¿ya? Así que hay otras vías más seguras. No Perdón, dudo, no dudo que en el futuro, y en eso tenemos que trabajar más, no dudo que en el futuro podamos utilizar plasma de Quintón como el plasma hospitalario. Yo creo que hacia allá tenemos que apostar indudablemente, pero obviamente hay un largo trecho por recorrer en cuanto al tratamiento que se le debe hacer al agua de mar. para lo que usted se está recomendando de nebulizaciones, ¿qué dosis sería, qué cantidad y de qué manera el agua? El nebulizador trae un compartimento con un nivel de hasta 4 mililitros. Es un reservorio que trae el equipo. Ahí se echan los 3 o 4 mililitros, se conecta la mascarilla en la nariz y ya luego eso dura alrededor de 20 minutos, media hora, la nebulización. Se pueden hacer varias en el día. Ahora, si irrita mucho la nariz, entonces hay que diluir el agua. Puede ser duplas, 1 a 1, una parte de agua de mar por una parte de agua potable, ¿ya? O plasma de Quintón, una parte de agua de mar por 2,5 de agua potable. Y de esa manera más suave hacer las nebulizaciones. Bien, y para el enema usted está diciendo 10 ml, pero ¿solos o Solos. diluidos? No, solos, por vía rectal, inmediatamente antes de acostarse para no evacuar. Ah, ok, dejarlo que quede toda la noche. Sí, acostarse inmediatamente para evitar la evacuación, porque si no, si se pone a hacer otras cosas ahí y andar, pues lo manda para el baño. Claro, sí, por eso le preguntaba, porque en general los enemas yo los hago, digamos, con la jarra de 2 litros, pero le pongo, hago una agua isotónica, o sea, divido los 2 litros en Pero isotónica. eso es una colonterapia, un lavado intestinal. Aquí estamos hablando de un enema, de una dosis pequeña para evitar la evacuación, ¿no? En ese caso, la idea sería que el agua se impregne, digamos, como en vez del efecto terapéutico, tiene una inyección, usted dice esa modalidad del enema. Sí, sí. Sí, tiene menos riesgo porque pasa por barreras, la barrera intestinal y bueno, toda la parte pues del sistema digestivo, en la parte respiratoria lo mismo, hay una barrera, en fin, o sea que eso ofrece mayor seguridad. Y desde Bien, luego debe ser un agua de mar tratada, ¿cierto? Por lo menos microfiltrada. y cuando no tenemos la posibilidad del agua de mar tratada o microfiltrada, acá justamente le iba a leer un comentario de Julien Gil, los microorganismos son la vida y son parte de nosotros, son nuestros amigos. No compro la teoría de la infección, dice. Mire, en el proceso infeccioso intervienen dos factores, dos variables: la inmunidad del individuo y el agente infeccioso. ¿Ya? Los dos. Entonces, si yo me quedo con que todo depende del medio interno, del terreno, y que para nada cuenta el agente infeccioso, eso está mandado a recoger hace mucho rato. O sea, es una idea realmente que no tiene ninguna fundamentación, de ninguna manera, por donde lo mires, ¿ya? Es obvio y es de sentido común que yo ahora que estoy con este estado de gripe común,
pues obviamente puede ser un bajón del sistema inmunológico por cuestiones de estrés, desde luego, o a cambios físicos en la altitud, en la temperatura, en fin, pero también por la presencia de un agente infeccioso. Son los dos los que entran en juego. De tal manera que ni un extremo ni el otro, el extremo de la teoría de la etiología específica y de la medicina occidental, ¿cuál es? Que todo se debe al agente infeccioso, que basta con controlar el agente infeccioso y entonces se tienen las vacunas, se tienen los antibióticos y todo se centra y todo se enfoca en el agente infeccioso. Y el otro extremo, que tampoco tiene nada de lógica ni de racionalidad, es el que todo depende de nuestro sistema inmunológico y que nos podemos exponer sin mayor problema a cualquier agente infeccioso. Eso no es así. Y la práctica diaria muestra que no es así. ¿Sí? Yo para desarrollar el coronavirus tengo que tener una descompensación metabólica, una baja en el sistema inmunológico, pero también tengo que estar en contacto con el virus. Son las dos cosas. Obvio. Entonces, ¿cómo podemos decir que lo de la infección no cuenta? ¿Cuál infección? ¿De cuál infección están hablando? Una infección sin los agentes infecciosos. Y hay microorganismos, desde luego. La mayoría de los que están en nuestro cuerpo, que son un 90% de las células de nuestro cuerpo aproximadamente, son bacterias, son microorganismos. Y la mayoría son benéficos, obviamente son benéficos. Pero cuando tenemos un terreno sucio, contaminado por la mala alimentación, los malos hábitos de vida, la falta de actividad física, el estrés emocional y psicológico, en fin, ¿qué pasa? Ese es el terreno para que microorganismos, bacterias y virus infecciosos entren y crezcan en nuestro cuerpo y desencadenen una enfermedad infecciosa. Esa es la lógica. ¿Sí? Esa es la lógica. Entran en juego los dos. Maggie Rodríguez dice, con esta entrevista solo nos están confundiendo. Esa fue una de las cosas que más dijeron en los videos anteriores. No Sí, somos doctores y sus términos son solo para doctores, que nos llenan de 1000 medicamentos. Respeto su opinión, pero hay miles de testimonios. Fíjese, no lo había leído, pero es un poco esto lo que la gente siente, que me han pedido que retire los videos, Wilmer. ya, Para que usted se dé una idea, la misma gente que me sigue me empezó a odiar porque veía esos videos. claro, O sea, es una cosa increíble porque todos ustedes tienen que saber que yo, aunque no sea científica ni tenga el título de investigadora, soy una investigadora independiente y busco saber todas las opiniones, porque siento que la experiencia la claro. tiene que hacer uno, pero cuanto más No, conocemos, mejor, ¿no? esto no lo podemos ver en el terreno del sectarismo, es que no estamos hablando de sectas, estamos en debates abiertos, estamos escuchando posturas. Yo las estoy presentando con fundamentos científicos, ¿ya? Con conocimiento. ¿Ya? Yo pido también que los contradictores, a la doctora María Teresa, al doctor Ángel Gracia, hacer un debate con altura y que muestren resultados científicos con respecto a sus afirmaciones. No las tienen, nunca las han presentado. ¿Qué hace la gente? Creen en eso como si fuera la palabra de Dios. Son, actúan como si estuvieran en una secta. De ahí la intolerancia a escuchar otros puntos de vista. Es que esto no es de sectas, esto es de debates y debates científicos. Sí, por eso es un poco, se habló en la reunión que organizó Miguel sobre las posturas de cada uno de ustedes, los referentes del agua de mar, y yo que escucho de afuera y escucho a la gente y conozco muchos testimonios, digo, realmente es increíble y es magnífico poder ver la diversidad de experiencias que hay. Claro. Porque creo que si todos aprendemos lo que hace uno y el otro, bueno, pues nos podemos enriquecer, ¿no? Acá dice, eh,
el tema de los científicos. No, no sé si leerle los mensajes de esto de los científicos. A ver, a ver, a ver, Léalo, vamos. no es problema. Yo no tengo problema de escuchar la Sí, opinión. mejor voy a hacer la pregunta esta que yo justo se lo estaba por decir, que bueno, se la hice en aquel video en el 2015, 2016. Cuando hablan de tratamiento del agua, ¿es microfiltración? Si vamos a lo que hacía Quintón, él hacía microfiltración, ¿ya? Y como les decía, nunca utilizó dos de medio litro. Utilizó medio litro, pero de plasma de Quintón, agua de mar diluida. La propuesta que estamos escuchando acá de María Teresa y del doctor Gracia y Mariano Arnal de la Fundación Aquamaris es de medio de litro de agua de mar sin diluir al día. ¿De dónde sacaron eso? Que muestren. Muestren de dónde lo sacaron. Si hay hechos históricos o científicos que muestren eso, no los tienen, nunca los han mostrado. ¿Eh? Esa es mi postura frente a eso. Claro, usted lo dice porque se los ha preguntado, se los ha solicitado los estudios, no es una opinión, ¿no? Yo invité a un debate con base en los resultados que yo mostré ahora, a medida que íbamos culminando los estudios, antes de ser publicados, yo los compartía con la Fundación Aquamaris y desde luego eso me generó enemistades dentro de la fundación. Yo lo decía al principio. Yo era el director científico de la fundación. Era, porque repito, nunca realmente pude ejercer esa función por maquinaciones, por lo que sea, pero la verdad es que muy poco fue lo que pudo hacer. Lo que más me preocupó finalmente es que hicieron un experimento con perros en las Islas Canarias, a los cuales le extrajeron buena parte en un hospital veterinario, 10 perros, Beagle, de laboratorio, se les extrajo la sangre y se les inyectó, se les sustituyó esa sangre por agua de mar recogida de la orilla y sin diluir, una dosis grande. De ahí murieron como 3 perros, que ellos atribuyeron al estrés del viaje de los perros desde Barcelona hasta las Islas Canarias, a las condiciones donde vivían, en fin, lo cual yo poco creo en esa hipótesis, es hipotético. Pero lo cierto es que ahí sí hubo un choque osmótico, porque además a estos perros les dieron de beber agua de mar hipertónica, ni siquiera les dieron chance a esos animales a diluir el agua de mar. Pudieron haber muerto todos, realmente. Milagrosamente se salvaron 7. ¿Sí? Entonces, hay que tener responsabilidad. Yo no fui invitado a ese experimento. Yo no hubiera permitido hacer esa experiencia. No lo hubiera permitido. Es una locura. Es una locura. Entonces, preferimos caer en el sectarismo de que porque fulanita o fulano de tal dijo eso sin ninguna fundamentación, sin ninguna base científica. Y la gente cree eso como si fuera el cura el que está hablando. Estos temas que son de mucho contenido científico no se pueden tratar de esa manera. Ese experimento de todas maneras lo hicieron en una universidad, no, no creo que haya, digamos que haya podido ser tan fácil si no tenían como una seguridad de hacerlo. Yo digo desde mi humilde opinión, ¿no? ¿Cómo sería? Esto fue en un hospital veterinario de Tenerife. Yo estuve Ah, allá y conocí a una de las veterinarias que participó. La verdad, poco hablaban, porque yo sé que sabían de la locura que se había hecho. A mí me mandaron los resultados para publicar eso. Yo les dije, esto no se puede publicar. Esto no es publicable. Primero, porque no tiene una base de tipo bioética. También hay que tener respeto por los animales. Y eso lo exigen los códigos de la ciencia, de la ética médica. acá hay una pregunta, dice Ani Machado, tengo una pregunta, hicieron un estudio por la costa colombiana, ¿cómo estaría la contaminación por lados de La Guajira, Riohacha, Media Guajira, Alta Guajira? Le agradezco su respuesta.
Perdón que lo La leí muestra, así, pero no tiene ninguna coma, no sé, son distintas ciudades, ¿verdad? claro, son distintas ciudades, sí. De La Guajira, la costa norte Caribe colombiana. Sí, No, en el estudio que yo presenté recogimos muestra hasta Santa Marta, hasta el Parque Tayrona, hasta los límites de La Guajira. No pasamos de ahí. Sin embargo, pues vamos a hacer un muestreo dentro de unos 10, 15 días que vamos a estar en La Guajira, porque hay interés allá por implementar el tema del agua de mar. Entonces voy a ir en estos días a hacer un análisis de muestras. bien. Una pregunta que está acá, que yo se la había hecho y el otro día lo volvimos a hablar, dice, ¿cómo podemos hacer una prueba del agua de mar para estar seguros de poder compartirla con otras personas? Que le había iniciado yo esto de decirle, Wilmer, si no tenemos acceso, por ejemplo, a agua tratada, ¿no? Como hay, como ustedes tienen allá o hay en otros países, Claro. el agua se recolecta de la playa, se deja de cantar y bueno, y es la que uno recibe. En ese caso, no la puedo usar para, como usted decía, ni para el enema, ni para las nebulizaciones. ¿Cuál es la opinión desde el punto de vista suyo? Sí, primero yo recomendaría microfiltración casera. O sea, hoy en día no es difícil conseguir filtros caseros que potabilizan el agua corriente, el agua dulce. Igual funciona con el agua de mar. Se pueden utilizar estos filtros caseros. Hoy en día son muy comerciales y uno consigue de todo tamaño y de todo precio. Entonces uno por gravedad puede tener un agua con un filtro de cerámica comercial. Inclusive en Nicaragua conocí caseros que se hacían con arcilla local y con ciertos tratamientos como viruta de madera, en fin, con acerrín, y se construyen unos filtros que han dado muy buen resultado en Nicaragua. Esos filtros se pudieran usar caseramente y la gente tendría agua microfiltrada, segura, ¿sí? Inclusive hay botellitas, hay vasos que vienen ya con un filtro incorporado. Tú echas el agua de mar ahí y ella durante el día va filtrando. Pero ese filtro, por ejemplo, ¿qué es lo que filtraría del agua de mar? Que para usted es necesario que ¿Qué lo hagamos. filtra? Filtra más que todo microorganismos grandes. Por ejemplo, una bacteria como E. coli y como Vibrium miden más de 3 micras. Y el filtro comercial más utilizado es el de 0,5 micras o una micra, pero recomiendo mejor el de 0,5 micras. De tal manera que las bacterias, la mayoría, no pasan, sobre todo las que son de riesgo para la salud. Hay algunas que pasan. Microplancton, que está en el agua de mar, tiene un tamaño menor a 0,5 micras y pasa por el filtro. O sea que el agua no queda estéril, pero queda con microplancton, que no es problema. ¿Ya? También he escuchado que filtrar el agua de mar daña el agua porque le quita los nutrientes. Sí, eso le iba a decir. Sí, sí. Pero, Dios mío, ¿en qué estamos? Entonces ni siquiera han leído la obra original de René Quintón. Él la microfiltraba. Yo mostré la foto de los filtros de cerámica. Entonces todo el trabajo de Quintón no sirvió para nada. No, eso sería absurdo. Eso sería absurdo. Absolutamente absurdo. Ahí sí hay una traición flagrante al legado de Quintón. Quintón era consciente de la seguridad que tenía que ofrecer con su agua de mar. El sitio de recogida en lugares limpios, entre comillas, y en segundo lugar, el tratamiento que hay que hacerle al agua de mar. Y de ninguna manera eso le quita los nutrientes principales, todos los oligoelementos, toda la materia orgánica, todo pasa, porque es de un tamaño infinitamente inferior, por debajo de 0,5 micras. Entonces pasan libremente por el filtro. Entonces el agua de mar no pierde su calidad. Entonces el trabajo de Quintón habría que tirarlo a la basura. Los trabajos que hicimos en la Universidad de Antioquia habría que tirarlos a la basura. Absurdo. Lo Eso es que se una cosa pretende con que esto es ofrecer mayor seguridad y buenos resultados. es importantísimo que usted nos diga esto porque los comentarios son diarios acerca
de la gente que habla mal del agua tratada, filtrada, eh, con esta, con esta explicación de que le están sacando todos los nutrientes. Pues que den fundamentos, que den referencias. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se ha evaluado científicamente? Entonces, ¿a quién le creemos? Esto no es un tema de creencias. Repito, esto no es un tema de sectas. La ciencia de algo nos tiene que servir. Yo lo que he hecho es una ciencia honesta. Yo sé que hay científicos que están al servicio de otros intereses particulares, no niego eso, pero uno no puede echar toda la ciencia en el mismo saco, ¿sí? La ciencia es una sola, son los personajes que la aplican, que la usan de forma transparente o la utilizan de forma interesada, ¿de acuerdo? Entonces, la información científica es la que nos tiene que permitir saber dónde está la verdad, o por lo menos una aproximación a la verdad. Y la historia también, porque la historia de Quintón lo dice claramente. Los que se han leído el libro de André Mahé y el libro original de Agua de Mar Medio Orgánico de Quintón, en el último capítulo, dice claramente cómo trataba el agua de mar mediante microfiltración. Entonces, esa afirmación es totalmente falsa, de que el agua de mar pierde sus propiedades. No las pierde, en absoluto. Y si no, que lo demuestren. ¿Dónde están las referencias? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está el trabajo de René Quintón? Acá Lo van a negar. acá le están diciendo que se supone, dice Julio Eduardo Flores, se supone que lo que dice la doctora Hilari se basa en su experiencia, es decir, de la práctica que ella obtiene en sus 30 años de experiencia, y bueno, y que hay que respetar las distintas posiciones. Y acá justamente dice, que les leo porque son los comentarios de todos estos años también en los otros videos, que qué diría Laureano Domínguez de escucharlo a usted, porque dice que es al contrario, otro comentario dice sí, es al contrario de lo que habla Laureano Domínguez, qué lío. Entonces es esto que se genera esa confusión entre la Claro. gente, y es una cosa permanente que ocurre cuando ven los videos y hacen los comentarios. Por eso yo prefiero que usted lo sepa, que se lo digan directamente, porque es algo que tenemos que ver cómo lo resolvemos, ¿no? Claro. Es que mira, han puesto por encima a Laureano Domínguez sobre René Quintón. Y aun con lo que acabo de decir, siguen insistiendo. Vayan a la fuente original. Vayan a los estudios científicos que se han hecho al respecto. No es porque Julanito de tal lo dijo. Y cuando uno le pregunta a ese Julanito el por qué lo dice, que porque su papá en un sueño se lo dijo. Por Dios, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Esto no son sectas, por favor. Esto no es para creer ciegamente porque Julano de tal lo dijo. ¿Con base en qué? ¿Qué autoridad es Laureano Domínguez en la parte científica? Ninguna, ninguna. Y qué pena con la doctora María Teresa, pero ella habla también sin fundamento en muchas cosas. Yo estuve en Nicaragua varias veces, he ido 3 veces, y pude percibir en las conferencias casos negativos por la ingesta del agua de mar en forma crónica, que me llamaban aparte a contarme. ¿Sí? Porque los casos negativos hay que buscarlos sistemáticamente, no son fáciles de encontrar. Generalmente un caso negativo no quiere hablar, una experiencia negativa no es fácil de encontrar. Hay que hacer una búsqueda sistemática, tal como yo lo mostré en el estudio cualitativo de la ceja. Nos dimos a la tarea de buscar casos negativos. Y difícilmente encontramos 3 casos que están descritos en la publicación. Difícilmente. ¿Por qué? Porque la gente no quiere hablar, no quiere exponerse. A pesar de que hay un consentimiento informado, que se va a conservar la identidad de las personas, que se va a preservar, aún así la gente tiene temor de hablar de las experiencias negativas, Sí, porque no quieren estar expuestas a la picota pública, al señalamiento. sí. Entonces, esto no se puede manejar como sectas. Qué pena. Y otra cosa que esta semana escuché de unos compañeros míos que estaban bastante preocupados también, porque, ¿qué pasa? Están
A ellos les pasa como me pasa a mí, a muchos de nosotros, que recibimos comentarios, ¿no? Esto que usted dice, pero que Sí, no quieren salir en público. Y bueno, y estaban con la preocupación de que mucha gente se está inyectando el agua de mar y están teniendo algunos problemas, ¿no? claro. Entonces, ese es el tema. Yo también muchas veces me siento mal porque digo, bueno, yo es un arma de doble filo, ¿no? Grabo los videos, aunque le digo a la gente cada vez que me escriben, ustedes tienen que hacer su propia investigación, no tienen que hacer lo que dice aquel o el otro, ustedes tienen que hacer su propia investigación. Pero bueno, hay gente que copia y, por ejemplo, esto de hacerse inyecciones sin ningún antecedente, ¿no? A veces yo digo, pero ¿para qué se van a inyectar ya? Tienen que saber el Claro. por qué y el para qué. Entonces, y bueno, por supuesto, preguntan y preguntan y preguntan sin, me desespero porque le digo, descarguen los libros, lean los libros gratuitos que les puse en el grupo, vean los videos antes de hacer algo, ¿no? Si no Claro. están seguros. Y bueno, entonces este es el tema, que estamos en un momento de tanta confusión también, porque hay, a diferencia de antes que no había información tan abierta, pues ahora hay Claro. demasiada, ¿no? Y por Claro. ahí uno se confunde o la gente se dispersa. Entonces, bueno, es todo un tema. A ver acá, dice, el doctor Ángel Gracia, siendo científico de trayectoria, menciona, hace y predica que se debe tomar directamente del mar y él lo hace. Sí, Henry, pero déjame decirte que él lo hace en un lugar divino también. O sea, en Estados Unidos tienen mucho cuidado de cómo están las playas. No sé, ahora voy a que el doctor te conteste, pero yo muchas veces en estos años de investigación en campo en donde anduve, había playas que yo misma no podía recolectar el agua, porque no me daba confianza de ir de lo que yo estaba enseñando, de recolectarla de la Claro. playa, ¿no? Claro. Entonces, y no pensaba en las bacterias ni en nada, porque yo no puedo conectarme con eso porque me hace sentir impotente. Solo miraba la polución o la suciedad, ¿no? Claro. Entonces, creo que es momento ahora, como está diciendo Wilmer Soler, de que salgamos de los fanatismos, pero no es para, ahora le vamos a creer a Wilmer Soler y no pasa por ahí, Claro. pasa porque podamos adquirir nosotros verdadera sabiduría Sí. y pasarla por nuestra propia experiencia con total responsabilidad, ¿no? Sí, yo quiero comentar, ahora que mencionaste al doctor Gracia, de un caso de un accidente que hubo en la bahía de Biscayne, creo que es, que Sí, hubo sí, un sí. derramamiento de aguas negras porque un buque rompió ¿qué? El tubo, pues, de los desagües de aguas negras de la ciudad. Y, y esto, pues, obviamente llevó a que se cerraran las playas durante unos días, creo que unos 3 días 3 días, aproximadamente. dicen, sí. Sí, pero al cabo de los 3 días ya pues volvieron a abrir. Y bueno, está bien, pero es que una cosa es en mar abierto, donde fue la ruptura, ¿sí? Y donde está el proceso de oleaje, la radiación solar y toda la actividad marina, porque hay un control de la población de microorganismos terrestres que durante, obviamente todo eso toma un tiempo, pero si es mar abierto, toda la ilusión y todo lo que se puede presentar con el oleaje hace que el proceso sea mucho más rápido. Igual que ha ocurrido con derrames de petróleo, hay bacterias marinas que se comen el petróleo, pero eso va a tomar días o semanas para que finalmente eso se pueda ver, ¿sí? La diferencia está en que no es lo mismo eso, en mar abierto, a que yo tome unas muestras de agua de mar de la orilla en unos bidones de 20 litros, de 10 litros, me las lleve para la casa y las tenga ahí almacenadas, ¿sí? Ahí no hay ese efecto de mar abierto, de todo el oleaje, la radiación ultravioleta solar, que tiene un efecto antibiótico muy poderoso. No hay nada de eso. Y así fue que nosotros hicimos el estudio. Tomamos las muestras, las sometimos a cuarentena durante varios meses y ahí está el resultado que ustedes acabaron de ver. No se desinfectan totalmente al cabo de 5 meses. Sí, eso es bastante choqueante, ¿eh? Yo lo vuelvo a escuchar y me vuelve a pasar porque me acuerdo de haber dicho
el experimento que había hecho Laureano Domínguez cuando al inicio yo daba toda esta información de que el agua se deja 40 días y que ese reposo en cuarentena hace que el agua se autolimpie y está totalmente garantizado, ¿no? Que muestre los resultados este señor, que los muestre. ¿Dónde están los resultados? Avalados científicamente, ¿sí? Si no, eso se queda en palabras vacías. Eso no tiene sentido. Así de sencillo. Lo mismo le digo al doctor Ángel Gracia, muestre otros estudios, otros resultados, no que se quede en la anécdota de la Bahía Vizcaína. Pase a otro sistema distinto, que es almacenar agua de mar en un bidón de 20 litros, a ver qué pasa, dónde están sus resultados. ¿Sí? Acá alguien más vuelve a decir lo del filtro, a ver si me pasó, él se lo quería compartir, pero creo que es lo que, quizás no escuchó lo que usted decía. Dice, consulta, pero los filtros de agua actual tienen varias capas y tal vez se pierdan propiedades. Claro, debe ser un filtro que no tenga carbón activado, solo cerámica. Y si el filtro trae carbón activado, hay que retirar la parte de carbón activado para que el filtro pueda servir en el agua de mar. Porque si yo le pongo carbón activado, retira la materia orgánica y los oligoelementos. ¿Sí? Entonces eso debe quedar claro. Debe ser un filtro de cerámica únicamente. No puede ser que tenga otras capas, carbón activado y otras capas que les ponen. No, solo cerámica, no más. Porque de lo contrario sí pierde propiedades. Wow. O sea, que hay gente que estaba tomando el carbón activado con agua de mar, como suplemento, ¿no? O como para limpiar el organismo, entonces tampoco conviene, ¿no? No, tampoco, porque le quita la materia orgánica y los micronutrientes, los oligoelementos, los atrapa. No se deben tomar a la vez. Se puede tomar agua de mar, al otro día el carbón activado, por ejemplo, ahí sí no habría problema. Claro. Wow. Acá está Daniela, que había hecho preguntas en el programa anterior, en la primera emisión, y dice, mis consultas se refieren todas al uso de agua de mar para transfusiones. ¿Qué grupos de población pueden ser de riesgo? Acá se le cortó. ¿Los grupos sanguíneos tienen incidencia en la aplicación de agua de mar intravenosa? No, la verdad, eso yo no lo sabría responder, no tengo experiencias en el uso del agua de mar intravenosa. No es fácil hacer ese tipo de estudios, se podría hacer eventualmente en animales, en perros, en ratas de laboratorio, en fin, y, pero en humanos es como muy complicado. Yo lo que sí les digo es lo siguiente, si estamos hablando de utilizar un agua de mar en niños con problemas de desnutrición, que es uno de los objetivos principales de todo este modelo, que así lo hizo Quintón también, en el tema de la desnutrición infantil. Llevar esto al África, por ejemplo, o usarlo en Latinoamérica. Un niño con desnutrición, su sistema inmunológico está deprimido, obvio. No responde bien a los ataques de agentes infecciosos. Por eso padecen gastroenteritis, enfermedades respiratorias, en fin. Es porque su sistema inmunológico está a la baja. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a emplear agua de mar en este tipo de población, cuando eso puede generar un reto inmunológico y ahí hay microorganismos y el agua de mar no se ha tratado, pues los resultados que vamos a esperar pueden ser desastrosos. Pueden ser desastrosos. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? No es lo mismo una persona de ustedes, como cualquiera de los que están aquí conectados, que utilice el agua de mar, que más o menos tiene un sistema inmunológico que puede responder sin mayor problema, a una persona que tiene una inmunidad deprimida. ¿Qué complicaciones o efectos adversos intravenosas se han observado? Si los hay. Bueno, ya creo que ya respondió. Y acá dice...
Sí, ella estaba interesada en el tema de agua de mar inyectada en forma intravenosa. Mm, Acá había una pregunta. Ay, se me bajan con. Cuando va otra pregunta se cambia el chat. Al recolectar agua de mar y filtrarla, ¿cuánto tiempo la podemos almacenar? No, el agua de mar sí es muy estable. Si la vamos a almacenar largo tiempo, meses, 6 meses, un año, pues la recomendación sería tenerla en envase de vidrio. Si la vamos a usar en más corto tiempo, pues podría ser envase de PET, que es el que se utiliza para agua, no tiene mayor problema. Pero si la pensamos almacenar largo tiempo, mejor tenerla en envase de vidrio, no hay problema. Queda bien conservada, es muy estable. Pasa un año y el agua está en buen estado. ¿Sí? Bien, acá otra vez Julien dice, tenemos que avalar un estudio. ¿Quién la paga? ¿Por qué fin? Yo no quiero estudio que se contradice por uno u otro. El agua de mar tratada ni gratis la quiero. Pero bueno, los estudios, eso es todo un tema. ¿Quién paga los estudios científicos? También tenemos que poder discernir eso. Porque es verdad que hay estudios científicos que lo paga un laboratorio porque quiere vender algo. Esto también Claro, es una realidad. Pero entonces también tenemos que ver cuál es la fuente del estudio científico, ¿verdad, doctor? de acuerdo, estoy de acuerdo, sí. Yo en particular lo que acabo de presentar fueron estudios financiados entre la Fundación Aquamaris y la Universidad de Antioquia, que es una institución oficial. Y la Fundación Aquamaris, que tiene su sede en Badalona, España, y que se creó en parte para financiar este tipo de estudios que poco habían en esa época, de hace 20 años que empezamos. Entonces, esos trabajos que yo mostré ahora son estudios donde la financiación está clara y no hay conflicto de intereses de lo que yo hice en esa época. En este momento, yo creé una empresa que se llama Amaris. Y si yo voy a hacer un estudio en este momento, que lo voy a empezar, estamos a punto de empezar, estamos en ese proceso, pues yo debo declarar conflicto de intereses. ¿A qué se refiere? A que yo debo expresar claramente que tengo una empresa de agua de mar. Eso desde el punto de vista de los códigos éticos. ¿Sí? Entonces, el hecho de que una empresa financie estudios no significa que son estudios mal hechos o que van a obedecer a ciertos intereses. ¿Y cómo se salva eso? Declarando conflicto de interés. ¿Cuántas de las personas que están ahí tienen conflicto de interés? Porque no todos necesariamente lo tienen, ¿cierto? Sí. Doctor, las personas inmunodeprimidas no deben tomar agua de mar, dice Noemí García. Ahí es donde hay que tener mucho más cuidado, como lo decía ahora, porque si yo con una inmunosupresión por problemas de nutrición, por problemas virales, lo que sea, me voy a exponer a un agua que está contaminada microbiológicamente, el riesgo es muy alto. ¿Eh? Lo mismo sucede con algunas enfermedades crónicas, un cáncer, por ejemplo. Hay que tener cuidado porque puede ser de riesgo. No quiere decir que definitivamente la persona le va a ir mal, no necesariamente, pero es el riesgo. Estamos hablando de riesgo. ¿Sí? El riesgo se aumenta de tener problemas de efectos adversos. No puedo evitar escucharlo y me pasa por la mente cuando fuimos a hablar con el asesor del ministro de Salud de Argentina, Sí, como, pero un grupo así de fanáticos, ¿no? En el 2015 fuimos. Yo creo que fue una excepción que nos atendiera el doctor, porque le fuimos a decir que usaran el agua de mar para erradicar la desnutrición infantil en Argentina. claro. Nosotros, sin ser una ONG ni nada, o sea, fuimos cada uno desde distintas ciudades de acá de Argentina, llegamos a Buenos Aires, fuimos a la reunión
Y el doctor nos miró con una compasión, por decir de alguna manera, ¿no? Y nos dijo, la verdad es que yo los atiendo porque ustedes parecen buenas personas, pero yo no puedo poner este proyecto en la salud del país porque ustedes me están mencionando a Nicaragua. Si ustedes tienen que venir acá, primero constituidos en una ONG o en una fundación, algo con estudios científicos. Entonces, claro, es un poco esto, la diferencia que hay poder ingresar a cada lugar con las normas que se requieren, ¿no es cierto? Y con la sabiduría que uno debe tener para poder navegar en estas aguas diferentes, ¿no? Teniendo verdadero conocimiento, porque este es el tema. Y yo Claro, lo digo poniéndome como ejemplo de fanática, de repetir, como dice el doctor Ángel Gracia, como él dice, ¿no? Que repetimos como loros, claro. pero bueno, yo creo que es como todo en la vida, uno después va viendo las cosas más sutiles o las más profundas o va teniendo las experiencias y va capitalizando, ¿no? Claro. Sí, pues yo creo que actuó bien el ministro y eso es lo que se espera en cualquier parte, excepto en Nicaragua. Que en Nicaragua el sistema de control sanitario no es tan fuerte como en otros países. Yo conozco más o menos de los 3 viajes que he hecho. Y en el último viaje lo que supe es que estaban como empezando a organizar bien el tema. Pero el otro asunto es la influencia tan fuerte que tiene la doctora Teresa en ese sistema sanitario de allá. Y obviamente no entran en conflicto con la doctora. Entonces, perdón, de resto, en cualquier otro país, pues van a exigir las evidencias científicas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en todos estos años. Y nos falta, nos falta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paradigma médico muy diferente. Y entonces estamos chocando con una medicina oficial bastante cerrada, que no van a permitir de buenas a primeras que la terapia marina salga adelante. Pero eso no quiere decir que no haya nada que hacer, hay que saberlo hacer, Claro. porque lo que ustedes hicieron no pasa de ser anécdotas y eso no sirve para nada, para esta gente eso no sirve para nada. Sí. Con esas anécdotas no se puede lograr nada. ¿Ellos qué van a pedir? Muestre las evidencias científicas, los estudios que se han hecho, ¿sí? Eso es, para eso sí pueden tomar decisiones con base en esas evidencias. Pero eso hay que trabajar fuertemente, hay que hacer investigación, ¿m? Que es lo que hemos querido que se haga en otros lados. Ya se está haciendo en Venezuela, por ejemplo, en esta universidad que les mostré ahora en una diapositiva, ¿sí? De la doctora Di Bernardo, y lo que se está haciendo en España, en una universidad, se están haciendo estudios bien interesantes, lo que están haciendo los países asiáticos con agua de mar de profundidad, no importa, pero igual están mostrando resultados. De eso es que hay que agarrarse. Y si uno va a mandar un informe a estas instituciones, tiene que ser así, Claro. con las evidencias científicas. De lo contrario, no se va a conseguir nada. Y aún con las evidencias científicas tampoco hay garantía. Totalmente, como en su Sí, caso, ¿no? Porque usted sí que tiene evidencias científicas y cuántos años hace que está luchando con claro. esto. Acá dice Ani que quiere comunicarse con usted porque es de Colombia, Guajira y le interesa la información sobre el estudio que va a hacer. Ani, hicimos un video hace un ratito, 1 hora y pico, y el doctor hizo una ponencia magistral, así que lo tenés acá en mi canal y por supuesto haciendo clic en debajo de cada video en YouTube están todos los datos de cada uno de mis entrevistados. El doctor, para otra persona que había preguntado, acaba de, justamente, el motivo del primer video fue la presentación de su libro. Vos estás en Colombia, Ani, va a ser muy fácil también tenerlo y conectarte con el doctor. En su página web, Amaris Agua, ahí tiene todos los contactos.
Y tiene también los estudios científicos, le digo porque yo mando, cuando la gente pide estudios científicos a su página web, porque usted también ahí puso todo lo bastante en estos años, Sí. siempre estaba esa información, ¿no? Saludos, ¿cuál es la cantidad que realmente se debe tomar? Bueno, según su investigación, la cantidad que se debe tomar es... Como suplemento dietario, 1 onza al día, o sea, 2 cucharadas. Es una dosis que, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, ofrecen un riesgo demasiado bajo. Además, no riñe con las políticas de salud pública de los distintos países de consumir menos de 5 gramos de sal al día. En promedio, en Latinoamérica y promedio mundial, se está consumiendo entre 10 y 12 gramos de sal al día. ¿Sí? Óigase bien, entre 10 y 12 gramos de cloruro de sodio, de sal de cocina al día. Si le agregamos medio litro de agua de mar, medio litro, estaríamos añadiendo 17 gramos de cloruro de sodio al día. Póngale 15, quitando las otras sales de calcio, magnesio, potasio. ¿Sí? 15 con una dosis de medio litro. Eso tiene unos efectos que pueden ser devastadores a largo plazo o a mediano plazo inclusive, tal como lo mostramos en los estudios. ¿Sí? Pueden ser resultados bastante delicados. Entonces, ese cuento, que es un cuento, porque no sé de dónde lo sacaron, que es medio litro de agua de mar al día, es totalmente contraproducente. 1 onza, 2 cucharadas al día, como suplemento dietario. O si es para cocinar, una persona que tenga diabetes, una persona que sufra de hipertensión, pues obviamente en la hipertensión con mayor razón hay mucha restricción de la sal, pero en esos casos recomendamos sacar la sal de cocina y usar el agua de mar en la preparación de alimentos. En general, en casos como la diabetes, y en la mayoría de los casos, serían 100 mililitros de agua de mar al día, o sea, unas 3 o 4 onzas en la preparación de alimentos. De esa manera, nos estamos nos estamos acercando, nos estamos metiendo dentro de las recomendaciones de la salud pública de no exceder el consumo de cloruro de sodio. ¿Sí? Porque ¿cuánto cloruro de sodio hay en 100 mililitros de agua de mar? En 1 litro hay 35. En 100 mililitros hay 3,5 gramos de sal al día. Esa cuenta también hay que hacerla. Si no, vamos a entrar en conflicto con las autoridades sanitarias también, y eso es lo de menos. Vamos a entrar en problema con nuestra propia salud. Algo que es bueno no quiere decir que en gran cantidad también sea muy bueno, no necesariamente. En general no es así. ¿Sí? Todo depende de la dosis. ¿El agua de mar es buena? Sí, pero no quiere decir que yo me puedo exceder en el consumo del agua de mar. Además, no es necesario para obtener buenos resultados. Eso lo hemos demostrado en Colombia. En el libro están los casos. Estoy escuchando cuando usted dice cloruro de sodio y yo cada vez que me dicen eso les digo, no es cloruro de sodio, es cloro y sodio. Cuando usted dice es sal, y yo digo no, cada vez que me dicen es sal, les digo no, son sales minerales. Sí, el cloruro de sodio en medio acuoso, en agua, la mayor parte se disocia, aproximadamente un 90%, en cloro más, en cloro menos y sodio más. El restante, aproximadamente un 10%, no recuerdo exactamente la cifra, pero es una menor parte, no se disocia, queda como cloruro de sodio, y eso ocurre con todas las sales. Todas las sales se disocian en mayor o menor grado, unas se disocian más que otras. O sea que hay un factor de disociación. ¿Sí? Entonces, claro, se convierten en lo que se llaman electrolitos.
cuando vamos a consumir un suero de hidratante, se nos habla de los electrolitos, porque las sales se disocian en su mayor parte. El agua de mar, del contenido de sales, de esos 35 gramos por litro de sales, aproximadamente un 80%, un 75% corresponde a cloruro de sodio. El restante corresponde a otras sales de potasio, de magnesio y, y otros elementos que están ahí, incluyendo la materia orgánica. Entonces, claro, el agua de mar tiene un alto contenido de cloruro de sodio, de cloro y de sodio. No sé si queda claro. Sí. Yo después voy a escuchar el video varias veces, como hice con los otros, ¿no? Bueno, acá justamente dice, la pregunta parecida, ¿no es diferente el cloro de la sal de mesa que es inorgánico frente al cloro y sodio del agua de mar que está en forma orgánica? Sí, es muy diferente, es muy diferente. O sea, el cloruro de sodio refinado, primero que todo, es un 99% cloruro de sodio por norma sanitaria en todos los países. Mientras que en el agua de mar, buena parte de ese cloruro de sodio, de cloro o de sodio, de magnesio, de potasio, está en forma orgánica, un porcentaje importante. Eso es lo que hace que esos iones, esos electrolitos que están ahí, esos minerales, esos oligoelementos, porque no podemos olvidar los oligoelementos, se llaman así porque están en cantidades de microgramos, muy pequeñas, bajísimas cantidades. Sin embargo, el hecho de que estén en forma orgánica hacen que su asimilación sea mucho más fácil en el sistema digestivo. ¿Ya? Hay una gran diferencia, ¿de acuerdo? No es lo mismo que yo tome suplemento de yoduro de sodio que viene en la sal de cocina al yodo orgánico que viene en el agua de mar. Está en muy bajita concentración, pero se compensa por la forma química en que está, forma unido a moléculas orgánicas. Sí. Bueno, Sí, mira, yo también tengo clara mi postura y soy transparente en eso. Yo soy un científico y todo lo que he hecho con el agua de mar es una mirada desde la ciencia, desde la observación de 20 años, ¿sí? Y he mostrado datos de algunas de las publicaciones que hemos hecho. No se puede mostrar todo porque no nos da el tiempo. Pero ¿qué pasa ahí? Que yo estoy buscando una masificación del consumo del agua de mar con aval de las autoridades sanitarias. Esto no se puede quedar restringido a sectas de agua de mar. Consumo de ciertos grupos pequeños de población que yo respeto su dinámica, su forma de consumo. Yo también he consumido agua sin filtrar, no me cae mal, pero sé de personas que sí les ha caído mal y que han ido al hospital. ¿De acuerdo? Y respeto que hagan eso y síganlo haciendo. Si el agua que están recogiendo en ese sitio no les ha caído mal, pues sigan en esa línea. Lo que pasa es que esa línea no va a permitir masificar el método marino. Se va a quedar restringida a ciertos grupos y algunas sectas que siguen a tal, a fulano de tal o a fulana de tal, que dijo esto, dijo lo otro y se quedan hasta ahí. Y eso de ahí no pasa. bien, aclaradas cada una de las posiciones, por lo menos lo importante es que el que tenga la claridad de escuchar y sacar su propia conclusión, que es lo que me parece que corresponde, pues acá van a quedar los dos videos. Dice, ¿el agua de mar pierde sus propiedades si se calienta? Pierde propiedades y eso lo experimentó René Quintón también. Cuando esterilizaba el agua mediante la temperatura, la hervía, los resultados
que él obtenía en las transfusiones que hacía en perros no le daban resultado, no le resultaron. Los animales más bien morían. Esa experiencia él no la pudo volver a hacer justamente por eso. Entonces el agua de mar sí pierde propiedades, pero no todas, no todas se pierden. El contenido de minerales, el contenido de oligoelementos siguen ahí, ¿sí? Pero algo se pierde, no sabemos qué se pierde. No, yo eso sí, esa respuesta no la tengo. ¿Sí? Pero se puede cocinar con el agua de mar sin mayor problema. No es tóxica, si es para la preparación de alimentos, no hay problema. Bueno, entonces aprovecho a hacer mi propia pregunta. Cuando usted decía de no usar el agua de mar para siempre, yo vengo enseñando que sí podemos usar el agua de mar para siempre dentro de nuestros hábitos saludables. Vengo diciendo que es la mejor agua mineral que podemos tomar, que Sí. podemos reemplazar la sal para siempre utilizando el agua de mar dentro de nuestros alimentos y bueno, instaurando nuestros hábitos saludables, que el agua de mar no sea como una cosa, uy, tengo que tomar el agua de mar porque estoy enfermo, sino porque estoy vivo. Bueno, voy a tomar el agua de mar porque estoy vivo y quiero tener una buena vida. Ahora, en público le pregunto, ¿estoy equivocada? No, no estás equivocada. Yo, yo lo que dije es que Quintón, el trabajo que él hizo, fue durante tiempos muy definidos, 3 meses, 4 meses, repetía a lo sumo, lo máximo, y ya está. Los pacientes se recuperaban y él no recomendaba el uso del agua de mar de por vida. Claro, él por eso usaba una dosis de 170 o máximo 200 mililitros al día del agua de mar por ese tiempo limitado. Pero cuando estamos diciendo que la gente consuma agua de mar de por vida y le estamos diciendo que se consuma medio litro, ahí sí es delicado el asunto. O sea que con mayor razón debemos tener cuidado con las dosis. Cuando le decimos a una persona que consuma de por vida agua de mar, ojo con la dosis, se vuelve un problema crítico. Crítico, crítico. Porque podemos ver resultados, tus entrevistas en Nicaragua, con gente que usaba medio litro, 1 litro, en fin, y se ven resultados, desde luego. Pero ¿qué va a pasar con esas personas a mediano plazo y a largo plazo? Si van a utilizar esa dosis de por vida, ¿qué va a pasar? Eso hay que hacerle seguimiento. Sí, sería más... Pero ese seguimiento hay que hacerlo de forma sistemática, rigurosa. No es simplemente esperar que las personas digan, no, nunca te van a decir. Es muy difícil que una persona que haya experimentado un efecto adverso lo diga abiertamente por el temor al señalamiento. No, igualmente yo, porque no quiero interrumpirlo, pero a medida que usted habla, me pasan tantas cosas por los pensamientos, que no es solo el agua de mar, porque eh, tiene que ver con lo que la persona come, con lo que la persona hace, cómo vive, cómo siente. El tema de la salud es algo tan complejo que no podemos pensar que todo tiene que ver con el agua de mar. No, Esta es solo una parte. Y cuando claro, decimos, por ejemplo, lo otro que yo recibo, le diría diario, son los comentarios de la presión arterial, que ahí en un momento había una pregunta del tema del agua de mar y la presión arterial. Es que hay gente que se larga a tomar mucha cantidad de agua de mar, por supuesto me escriben, se me subió la presión, y cuando yo le digo, o sea, ¿cómo es tu alimentación? La persona seguía alimentándose de la misma manera, inclusive comiendo cosas elaboradas o cosas que ya vienen envasadas, todas tienen sodio, y no se considera eso. O sea, solo se considera que el agua de mar subió la presión, pero la claro. misma persona no está considerando lo demás que está Sí. utilizando. Y de lo demás, puedo agregar lo siguiente, que hay por lo menos 2 tipos de hipertensos, pueden haber más, pero descritos 2 tipos de hipertensos. Unos muy sensibles al sodio y otros no. Esos otros que no son tan sensibles al sodio se pueden beneficiar más fácilmente con la ingesta de agua de mar. Claro, ellos la hipertensión está muy asociada con problemas de calcio y magnesio. Entonces, claro, el agua de mar, como aporta calcio y magnesio, en esos casos hay una mejoría de la presión arterial. Con esos pacientes, maravilloso.
no hay problema. El beneficio es notable, ¿sí? Pero en esos pacientes hipertensos que tienen una alta sensibilidad al sodio, el agua de mar les puede exacerbar el problema. ¿Qué hizo la doctora Clara Vélez acá en Medellín? Ella tenía un programa de hipertensos tratados con agua de mar, separó los dos grupos, los que se beneficiaron con la ingesta de agua de mar y los que le exacerbaba la presión arterial. A esos que le exacerbaba, les homeopatizó el agua de mar, se las dio en forma homeopática, diluida y dinamizada, y se beneficiaron de esa forma. O sea, como no toleran el sodio en la más mínima cantidad, pero al utilizarla el agua de mar diluida, el beneficio fue enorme. Claro. Como Entonces, eso es para que ustedes se den. hicieron el principio de lo similar cura lo similar en pequeñas Claro. dosis, claro. Entonces, para que ustedes se den cuenta, y yo me acuerdo que tú entrevistaste a un doctor de Manizales o de Sí, Pereira, me sí, acuerdo de ese video que él estaba en San Andrés, al poco tiempo murió, y sí. él hablaba del uso del agua de mar homeopatizada, Homeopática, sí, sí, diluida. Es para que ustedes sí, se den cuenta que esto no es un tema de cantidad, esto es un tema de calidad, es la información que tiene el agua de mar. Y pequeñas cantidades se logran resultados. Ensayen, ensayen y se van a dar cuenta. Si ustedes cambian a una dosis de 2 cucharadas al día, como se hace acá en Colombia, van a ver los beneficios, sin los riesgos que tiene el consumo de medio litro de agua de mar al día. Bueno, ahí ya cerramos con ese broche de oro de recomendación. Mírense el primer video, hagan la tarea, por favor, este fin de semana, que hizo una ponencia muy clara, una clase magistral, como decíamos. Y después debajo del video hagan clic para ver los datos. Igualmente, por favor, si quiere darla usted con su misma palabra, porque la gente por ahí no hace clic debajo del video, dar sus datos de contacto. Eh, los datos de mi contacto es el de en la página web, que ahí pueden escribir y los mensajes nos llegan en la página web www.amarisagua.com. Ahí nos pueden escribir en la página web www.amarisagua.com. En la presentación que yo hice al final, en la última diapositiva, ahí están los datos. Sí, ¿Sí? perfecto. El correo es amarisagua@gmail.com. Perfecto. Y se pueden unir también al Instagram Agua Amaris. También ahí se pueden conectar. ¿Agua Amaris? Sí, Ah, con doble A, la mitad. sí, Agua Amaris. en Instagram, perfecto. Ujú, sí, Muy bien. Incluso ahí bueno, pueden leer los estudios científicos y en la página web están, por lo sí, menos lo de los niños, lo del crecimiento de los niños está, ahora hace mucho que no entraba, pero antes yo mandaba a la gente ahí. Además, en el grupo mío de Facebook, cuando usted me había mandado, ¿se acuerda cuando hicimos el primer video ujú, habíamos empezado la comunidad de promotores del agua de mar en el 2014? Usted nos sí, mandó los archivos de los estudios científicos y eso, y bueno, ahí en el grupo los pueden descargar en el grupo de Facebook. sí, y Este, si cualquier interés nos escribe, nosotros le mandamos los estudios originales. ¿Vale? bueno, Claro. gracias a todos los que pusieron comentarios negativos, positivos, de cariños para mí, los quiero mucho. Cuando ustedes me quieren, yo también los quiero. Y bueno, muchísimas gracias Lo, Wilmer interes- por todo este lo- tiempo. lo interesante es querer sin que lo quieran a uno. Sí, Ese no, sí pero eso es yo más difícil. antes que transitaba por estos caminos espirituales, creía en esa teoría. Y ahora, como ya he cambiado, en estos últimos años vengo cambiando todas mis creencias y me gusta más la energía de la reciprocidad consciente y del bien Claro. común.
Así que ya lo del sacrificio tengo bastante, Wilmer, y lo del sufrimiento. Así que bueno, acá también le están agradeciendo a usted por todo, por los aportes, que valoran todo su conocimiento. Sí, Bueno, sí, Griselda, muchas gracias a ti y pues ha sido un gusto haber compartido con todos los asistentes, contigo y pues un abrazo para todos, para todas y con mucho gusto podemos seguir en contacto. Claro bueno, que sí. muchas gracias. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube Griselda Donatucci, al segundo canal Griselda Mercedes Donatucci, al tercero Agua de Mar, Salud y Vida Griselda Donatucci. Y compartan los videos, aunque sean controversiales. Cariños para todos. Bueno, hasta luego.